Muy buenas noches, tengan todos hermanos y hermanas, familia en Cristo. Vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta a Timoteo. El capítulo 3 lo dio el hermano Jean Paul la semana anterior. Estuvo hablándonos acerca de los requisitos para los ancianos, para los diáconos, y finalmente cerró hablándonos acerca del misterio de la piedad. Y recordamos que ese ministerio de la piedad tiene que ver con cómo Jesucristo, siendo Dios, se manifestó en la carne a los hombres, siendo visto también por los ángeles y predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria el día de su ascensión. Ahora en el capítulo 4 vamos a ver cómo el Espíritu Santo da advertencias acerca de futuras falsas doctrinas que se iban a manifestar entre la iglesia. Podemos ver en el capítulo 4, versículo 1, que dice, pero el Espíritu dice claramente, algo importante de resaltar acá es que muchas veces se llega a obviar cosas del Espíritu Santo, pero una de las que se llegan a obviar y se habla tampoco muchas veces del Espíritu Santo, que llegamos a omitir esa personalidad que Él tiene. Él no es solamente poder, fuerza de Dios, Él es una persona divina. Y aquí vemos claramente cómo Él dice, cómo Él habla. Si Él fuera una fuerza, si Él fuera alguna manifestación de energía de Dios, no sería capaz de transmitir información como la electricidad, la luz solar, la fuerza hidráulica, eólica, nada de eso puede transmitir o decir nada. Pero el Espíritu Santo es una persona, y aquí vemos eso, cuando Él dice claramente, es decir, sin rodeos, Él lo deja todo manifiesto de forma plena y fácil de entender. Así que de los versículos 1 al 5 vamos a ver cómo Él advierte sobre falsas doctrinas que iban a venir a la iglesia, y lo hace a través de Pablo, por supuesto, que es el que está escribiendo esta carta. Dice que en los postreros tiempos, es decir, tiempo después, más tarde iba a suceder esto, que algunos apostatarán. Quizás no es una palabra común que utilicemos todos los días, no hablamos de apostatar, pero esta palabra simplemente quiere decir apartarse. Y dice, apostatarán de la fe, es decir, habiendo estado en la fe, se iban a separar, lo cual es interesante porque hay doctrinas que enseñan que estando en la fe nunca podemos caer de la fe, nunca podemos caer de la gracia. Bueno, aquí vemos cómo estas personas estuvieron en la fe y terminaron apostatando, es decir, apartándose de ella. Luego dice, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Así que aquí el Espíritu Santo claramente y sin rodeos nos dice el origen de estas doctrinas. ¿Cuál es? Los demonios. Demonios, es decir, personas, seres. Cuando digo personas no piensen en carne y hueso necesariamente, aunque también hay personas de carne y hueso al servicio de Satanás. Estamos hablando de seres transmisores de engaño. Y el engaño, ¿de dónde viene? Desde el principio, de Satanás. Así que estos seres, demonios, son los que están detrás de todo esto, este mundo espiritual. Así como está Dios gobernando desde el cielo a su reino, la iglesia y todos aquellos que se han sometido a su voluntad, y Él actúa y trabaja y se predica el evangelio, y por dar el evangelio servimos a Dios, y así es el reino de Dios sirviendo. De igual manera hay demonios, Satanás, actuando en este reino de oscuridad, el reino del aire, como se le llama al reino de Satanás en el mundo, en algunos textos. Y vemos que ellos han transmitido también el engaño. Y así como la verdad, la fe se transmite, el engaño y las falsas doctrinas terminan siendo doctrinas, enseñanzas de demonios. ¿Cuáles son ese tipo de doctrinas? El Espíritu Santo las dice, como decía el versículo 1, claramente dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí vemos entonces varias cosas que podemos prestar atención. La primera, ¿cuáles son esas doctrinas de demonios? El prohibir casarse y el abstenerse de alimentos. Hay muchas religiones a lo largo del tiempo que han mantenido esto. Algunas se mantienen entre nosotros, otras son más ajenas,
Por ejemplo, el gnosticismo, que tenía un rechazo por la parte física del hombre y buscaba más el enfoque del conocimiento. De hecho, Pablo luego va a hablar de la llamada ciencia, que tiene que ver con la base del gnosticismo. El gnosticismo privaba a las personas del matrimonio porque el cuerpo, las relaciones sexuales, decían, son malas, y los alimentos también son malos, solamente hay que comer estas cosas o estas otras. Así que el gnosticismo, que estaba emergiendo en aquel entonces, quizás no desarrollado en su totalidad como llega a suceder en el siglo II, finales del siglo I, pero este gnosticismo emergente era una de esas falsas religiones que iba a atacar y hacer tanto daño a la iglesia, negándoles el matrimonio y además negando algunos alimentos. Sin embargo, podemos pensar en otras doctrinas o en otros tipos de iglesias. Por ejemplo, el jainismo viene a prohibir el matrimonio en algunos de sus miembros, también los alimentos. El islam, el judaísmo, los mormones, los adventistas, todas estas religiones, si bien no vienen a negar el matrimonio, porque el islam más bien es la poligamia, los mormones tuvieron poligamia en algún momento, ahora está más restringido, pero aún así prohíben tomar café, por ejemplo. Los adventistas prohíben comer puerco, comer o cerdo, comer mariscos, tienen restricciones de alimentos. O tenemos también, por ejemplo, el catolicismo o la iglesia ortodoxa oriental, en las cuales dentro de su organización, hoy estaba leyendo de hecho acerca del catecismo católico, cómo ellos prohíben a sus obispos el casarse. Explícitamente lo dicen. Cuando usted lee unos tantos versículos antes acá, en el capítulo 3, que nos explicó Jean Paul, el obispo tiene que ser marido de una mujer. Así que podemos entender que no hay que ser súper genio para irse dando cuenta de algunas religiones que tienen doctrinas de demonios, claramente, y pues no, las personas no reaccionan ante ello. Podemos encontrar también, por ejemplo, el budismo monástico, es decir, los que tienen monjes, prohíben el matrimonio también y abstenerse de algunos alimentos, buscando especialmente dietas vegetarianas, por ejemplo. Tenemos el hinduismo también en algunas de sus ramas. Así que vemos que es algo que está bastante difundido y se mantiene. Y el Espíritu Santo claramente dijo, negar el matrimonio, negar alimentos, son doctrinas de demonios. Hermanos, si en algún momento aquí llega a prohibirse el matrimonio, a excepción de aquel que no es escrituralmente aprobado, hay que prestar atención. Si en algún momento se viene a prohibir algún tipo de alimento, hay que prestar atención. ¿Por qué? Porque no falta esto. Esto es algo que el Espíritu Santo dejó para lo que iba a suceder después. Y no va a faltar aquel que se quiera colar y traer estas doctrinas de demonios. Le hizo daño a la iglesia del siglo I y le va a hacer daño a la iglesia del siglo XXI y los siguientes hasta que venga el Señor, si no ha venido antes. Él estaba advirtiendo. Cuando el Espíritu Santo advierte, es porque eso va a suceder, sigue sucediendo y podemos estar ante una situación así. Así que tenemos que estar alertas. Y el problema con las falsas doctrinas no es para que nos asustemos, uy, las falsas doctrinas están ahí. Bueno, claro que causa pavor caer en ellas o la idea de caer en ellas, pero la intención del Espíritu Santo acá no era que Timoteo sintiera miedo y se fuera a esconder debajo de la cama. La intención del Espíritu Santo era que Timoteo se preparara para enfrentar este tipo de cosas y tuviera fundamentos. Entonces, cada uno de los cristianos de la iglesia en San José Sur debiéramos de estar preparados para defender por qué podemos o no podemos comer, por qué tomamos café o por qué no podemos tomar café, por qué podemos casarnos o por qué no. La Escritura debe ser conocida para poderse defender la verdad y para poder atacar el error. De nada sirve simplemente saber cuál es la verdad si no podemos defenderla. Porque perdemos el caso, la duda entra
y así fácilmente terminamos apostatando también, como aquellos que en algún momento estuvieron en la fe. Ahora, por otro lado, podemos ver, dejando a un lado las falsas doctrinas, podemos pensar también en el propósito que tiene Dios cuando nos da los alimentos. Acá dice que Dios los da para que participen los creyentes, los que han conocido la verdad, y que lo hagan con acción de gracias. Que esto que Dios creó es bueno, que no es de desecharse si se toma de esa manera. Y luego dice, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. La palabra santificado quiere decir es puesto aparte, es separado. Es decir, aun cuando nosotros comemos, todo lo que hagamos de palabra o de hecho, dice Pablo también, ¿cómo tiene que ser? En el nombre del Señor, glorificando al Señor. Entonces, aún comer es algo que debe ser santificado, separado. Y esto es muy importante de prestarle atención, porque voy a dividir esto en dos partes, pero las dos se relacionan. Y es que esto se puede ver de dos formas. Número uno, se puede tomar de la forma sana y decir, ok, puedo comer de todo balanceadamente, pero también nos puede poner en exposición de uno de los pecados que nunca se predica y que es de los más comunes en muchas sociedades, que es la glotonería. La glotonería es cuando usted come y come y come y come sin medir las consecuencias de su cuerpo. Podemos ver textos, por ejemplo, y usted los puede anotar, como Proverbios 23, versículo 2, y también el versículo 20 y 21 de Proverbios 23. También puede ver Proverbios 25, 16. Usted puede encontrar 1 Corintios 10, 31. Incluso si va a Gálatas 5, 21, se va a dar cuenta que la glotonería es una de las obras de la carne por las cuales las personas no van a poder entrar en el reino de los cielos. Y no voy a ser hipócrita, hermanos. Yo he caído en glotonería algunas veces. Es uno de mis problemas. A veces fallo con la comida. Pero haciendo este estudio y dándome cuenta que es algo que me puede privar de entrar al reino de los cielos, les digo, tengo que ponerme las barbas en remojo, tengo que actuar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo coma con acción de gracias, pero no necesariamente tengo que abusar de mi cuerpo mientras hago eso. Cuando yo como es algo santificado, algo separado. Y si yo como cosas que me hacen daño, si yo solamente me alimento con cosas que destruyen mi cuerpo, que crean enfermedades, que van a dañar mi corazón, mis arterias, mis riñones, etcétera, eso no está santificándome. Eso no es un acto separado para Dios. Así que aprovechando que es una de las cosas que menos se predica desde el púlpito, les digo, hermanos, hagamos un plan alimenticio que honra a Dios cuando lo hagamos, porque Él, aún en lo que comemos, Él desea que lo hagamos bien, con acción de gracias, que lo disfrutemos, que esto es algo que Dios hizo bueno y que no desechemos muchas cosas. Pero aquí se nos dice que por la palabra de Dios y por la oración, el alimento es santificado, es puesto aparte. Y bueno, si esto es algo que tiene que ver con la santificación y el servicio de Dios aún mientras comemos, algo que tiene que ver con nuestro lado espiritual, bueno, debemos de tener entonces mesura, si eso es una palabra, o medir la forma en la que nos estamos alimentando. Seguimos adelante. Dice el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y con esto, él empieza, Pablo, a presentar ante Timoteo otra sección completamente diferente del mismo capítulo 4. En la primera sección teníamos el Espíritu Santo alertando las falsas doctrinas. Ahora, en el versículo 6 en adelante, vamos a encontrar algo que curiosamente muchas veces no se presta atención y a veces se dice, bueno, es que hay requisitos únicamente para los diáconos, hay funciones únicamente para los obispos, pero ahora vamos a ver del versículo 6 en adelante que están una serie de recomendaciones y buenos hábitos para los predicadores.
Y es aquí donde los ministros de Dios, de hecho, algo interesante es que la palabra que se usa acá donde se dice ministro con respecto a la enseñanza es la palabra diáconos. Así que de cierta manera los que predican son diáconos también. Lo que quiero decir es, si un predicador, un ministro de la palabra, como lo era Timoteo, como lo es Jean Paul, como lo son muchos otros, como lo soy yo, si no llegamos a cumplir estas expectativas que Pablo tenía de Timoteo, y como vemos es el Espíritu Santo transmitiéndolo a Pablo, hay problemas. Y si esa persona no tiene estas funciones en su rol, si esa persona no tiene estos atributos, pues lo más recomendable, y aunque me pone entre la espada y la pared, y es parte de lo bonito de enseñar y también ser enseñado, lo más recomendable si una persona no está cumpliendo esto que vamos a leer y aprender es que esa persona sea removida de su cargo, porque no va a poder ser un buen ministro de Dios, ni de la palabra, ni de Cristo, ni para la iglesia. De manera que prestemos atención. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. ¿Qué tiene que hacer el ministro? Dice, nutrirse, porque dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Así que pasamos del alimento físico ahora al alimento espiritual. Tiene que nutrirse no solamente con alimento físico, sino también con la buena doctrina. Dice que ha seguido. Hermana Priscila, ¿qué será? Es que ahorita vienen las actividades de diciembre y por lo menos en los trabajos se dan muchos regresos. Y he escuchado clases donde hay personas que dicen que uno no puede comer algo que es fresco. Ese versículo justifica que uno pueda o no pueda comer eso. Bueno, hay principios que se enseñan en Corintios y en Romanos que tienen que ver con los asuntos de conciencia, específicamente del alimento ofrecido a los ídolos. Un cristiano no va a pecar por comer algo ofrecido a los ídolos, si lo hace con acción de gracias, entendiendo que el ídolo no es nada. Pero si por comer de los ídolos va a ser que eso sea tropiezo para alguien más, es mejor que no lo haga. Esa es la forma resumida. Sin embargo, puede ir a Romanos capítulo 14, creo que en Corintios es el capítulo 8, 9, alguien que me ayude por ahí. Capítulo 8 y luego el capítulo 10 vuelve a tocar ese tema. Así que la forma resumida de decirlo sería eso, no vamos a ir a esos textos, pero todo es santificado. Se ofreció al niñito, se ofreció a lo que sea y lo trajo a alguien que se lo dieron a otro y terminó en su mesa. Cómalo con acción de gracias. Eso no le va a hacer daño a usted. ¿Por qué? Porque ha sido santificado por la palabra de Dios que dice que todo es para todos y también por su oración donde usted le da gracias a Dios reconociendo al Dios verdadero y no a los ídolos que no son nada. ¿Ok? Así que, como decía en el versículo 6, continuamos. El ministro tiene que nutrirse con la fe y con la buena doctrina, que por cierto ya la venía siguiendo. Luego dice, desecha. ¿Qué tiene que hacer el buen ministro también? Tiene que desechar. Y habla de fábulas. Si usted recuerda, ya habíamos hablado de las fábulas en el versículo 4 del capítulo 1, y es la misma palabra, mithois, mitos. Las fábulas son historias que se transmitían tradicionalmente y a veces esas historias no tenían nada que ver con la realidad de las cosas, eran engaños que la gente simplemente seguía, como hoy en día que hay tantas historias tradicionales, que la cegua, que aquí en Costa Rica se habla del cadejo, y que alguien venga a decir, no, pero es que el cadejo nos va a atacar si hacemos tal cosa. No le preste atención a eso. No se meta en esas conversaciones que no tienen sentido. Enfóquese en lo que es verdadero. Y también habla de fábulas profanas, dice, es decir, que van en contra de lo santo, casi que blasfemas, podríamos decir, y también aquellas que dice, y de viejas.
de viejas. La palabra que utilizaba literalmente quiere decir mujeres de avanzada edad, mujeres viejas. Así que parece que era una práctica habitual de las mujeres de avanzada edad contar esos mitos, esas historias, esas fábulas, esos cuentos tradicionales que de alguna manera u otra ponían a las personas a discutir y a argumentar si era o no era. Pero ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Deséchelo. No se meta en eso. No tiene sentido perder tiempo en esas cosas. Enfóquese en la sana doctrina. Las crucetas, sí. Sí, Paul está mencionando algo de una conversación que tuvimos con alguien que le tenía miedo a la brujería. Y él mencionaba que andaba siempre una cruceta con él porque con eso no lo atacaban. Ponerse a discutir cosas mitológicas no es lo que Pablo le está recomendando a Timoteo. Pero ¿qué sí le recomienda? Le dice que se nutra, le dice que deseche, y ahora le dice en este mismo versículo número 7, ejercítate para la piedad. Y aquí la palabra que se usa es muy interesante porque usted la va a descubrir, y es la palabra gumnatse. ¿A qué le suena eso? A gimnasio. Esa palabra literalmente tiene que ver con ejercitarse, como yendo al gimnasio, como haciendo pesas, como entrenando el cuerpo. ¿Pero para qué dice ahí? Para la piedad. ¿Y qué es la piedad? La piedad es esa actitud, ese modo de vida que nos identifica con la forma de ser de Dios. En otras palabras, tenemos que entrenar nuestro espíritu, tenemos que entrenar nuestra mente, nuestras palabras, todas las formas en las que nosotros podamos ser como Dios es, todas las formas en las que nosotros podamos identificarnos con Jesús. Eso hay que ejercitarlo. No son sus palabras tan amorosas como las eran las de Jesús. Bueno, hay que trabajar en eso. No son sus pensamientos tan puros como los de Jesús. Ejercítese, trabaje. Si usted ha ido al gimnasio alguna vez, o ha andado en bicicleta, o ha hecho caminatas, o ha levantado pesas, o el ejercicio que usted haga, usted sabe que el ejercicio exige. Y si usted no siente ese ejercicio, posiblemente no está haciendo lo suficiente para que su músculo se fortalezca y crezca. Bueno, cuando usted no siente esa tensión a la hora de frenar su lengua, a la hora de frenar sus pensamientos, sus ojos, si todo va muy fácil para usted, no está en el nivel de entrenamiento necesario para alcanzar la piedad que Dios espera de usted, a menos que usted sea un físico-culturista espiritual, donde ya sus músculos están todos grandes, desarrollados y llegó al límite. Pero eso está muy difícil, la verdad, de la mayoría de las personas que podamos estar en esta tierra. Seguimos. Vea lo que dice el versículo 8. Él explica por qué ejercitarse para la piedad. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. En otras palabras, Pablo lo que le está diciendo es más provechoso ejercitarse, ocuparse en la piedad que en el cuerpo. ¿Por qué? Porque los griegos, los romanos, eran personas que les encantaba ir al gimnasio. Y ahora les dice, use el ejercicio para la piedad. Claro, aquí hay que tener cuidado con algo. La piedad es beneficioso para esta vida porque nos mantiene en contacto con Dios, para la vida venidera porque vamos a estar en la presencia de Dios. Pero nótese que aquí lo que está diciendo Pablo no es que el ejercicio corporal no es provechoso, y esto lo acompaño del comentario anterior de la comida. Otra de las cosas con que más somos negligentes y por los que llegamos a un estado de salud que luego se nos dificulta subir gradas, bajar cuestas, alcanzar algo, es porque no nos ejercitamos en el cuerpo. Y algunos toman este texto y dicen, es que para poco aprovecha para poco cuando usted ve la medida del impacto espiritual de ejercitarse para la piedad.
Pero si un ministro como Timoteo, como Jean Paul, como Andrés, como Eric, como cualquier maestra de niños, cualquiera que trabaje para la iglesia, si usted entiende que ejercitándose, usted prolonga su vida y por tanto prolonga su capacidad de ir a evangelizar y prolonga su capacidad de andar con sus hijos cuando ellos lo necesiten y prolonga su capacidad de servir a Dios, usted va a ver que el ejercicio corporal no es inútil. Es de menos provecho que ejercitarse para la piedad. Y hay principios también, puede anotar ahí textos como 1 Corintios 9 del 24 al 27. Pablo habla de golpear su cuerpo, someterlo, ponerlo bajo esclavitud y lo compara con aquel que boxea. Claro, está hablando inicialmente en un sentido espiritual, pero a veces también cuidar la parte física requiere hacer eso si es para el bienestar de mi cuerpo, para yo poder servir a Dios. Podemos ir también a textos como 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, donde se nos recuerda que somos templo del Espíritu Santo y que tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Y nos enfocamos tanto en el espíritu y olvidamos que nuestro cuerpo tiene también que presentarse delante de Dios. Y cuando estemos delante de Él, ¿qué tanto vamos a rendir con respecto a la administración de esto que nos dio? Él nos dio un cuerpo para caminar y a cierta edad ya no pudimos caminar más porque nunca lo ejercitamos. Nos dio unos brazos para alcanzar cosas, para jalar la Biblia con nosotros, para ayudar al enfermo. Y por ser negligentes y no ejercitarnos, no pudimos hacerlo. Bueno, quizás es algo en lo que hay que trabajar. No digo que haya que tener tanto énfasis en el ejercicio físico como para volverse vanidoso, pero sí hay que ponerle el énfasis necesario para ser saludable y poder glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Y el problema acá es que cuando combinamos la alimentación y el ejercicio, hay algunos que no se ejercitan nada y se comen todo. Hay otros que no comen nada y eso también les hace daño. Hay otros que se ejercitan demasiado y se olvidan de lo espiritual. Y todo este tipo de combinaciones son peligrosas. Hay que tener un balance. Y no es ni dejar de comer ni comerse todo. Hay que comer lo adecuado con acción de gracias. Y no es ni dejar de hacer ejercicio, ni hacer solo ejercicio. Es cuidar el cuerpo, tenerlo saludable y ejercitarse para la piedad. Porque de esa sí tiene mucho que ver nuestra salvación. Hermana Cristel. Hermano, nosotros somos buenos para representarle a la gente ese versículo de que dentro del Espíritu Santo para la gente que fuma y toma. Pero somos hipócritas a veces con ese mismo versículo porque no cuidamos nuestro cuerpo con otras sustancias que le metemos al cuerpo. Claro. Empezando por las gaseosas, ¿verdad? El azúcar, otras sustancias que nosotros consumimos sin reparo, que también son dañinas para nuestro cuerpo, incluso peor que a veces el alcohol o a veces el cigarro. Así es. Y señalamos a la gente que está ahí, que tiene esos vicios, pero no nos sentamos a meditar que también cuidar nuestro cuerpo es como tener una dieta balanceada. Yo no estoy diciendo que tomar Coca-Cola sea malo, yo no puedo tomar una de vez en cuando, pero hay gente que se toma una o dos o tres. O solo toman Coca-Cola. Solo toman Coca-Cola, no toman agua. Todos los días comen chatarra, Claro. Tan malo es el tabaco, el alcohol, como las frituras, como aquello que nos va a poner en un estado malo. Completamente de acuerdo. Byron. Al principio, ¿verdad? Es que puede ser el Antiguo Testamento, pero se aplica al Nuevo Testamento, vale por los otros. La ley de Dios decía glotón y borracho, o sea, siempre es glotón y borracho. Cuando condena al borracho, condena al glotón. Sé que puede ser un poco controversial ahorita, no sé si estamos preparados para eso, pero si Dios nos haga, pues, aquí ya que hagamos, debemos comer con alegría y sencillez de corazón, y no para llenarnos la panza. Porque la idea no es salir inflados de aquí, sino salir. Claro. Y deberíamos aprender
en vez de incentivar eso antes de poner comida sobre la mesa, de que no estamos incentivando la glotonería y que... Claro, el énfasis principal cuando traemos alimentos es el amor, el compartir, el estar un tiempo más juntos, no es llenarnos hasta el tope, ¿verdad? Creo que es un buen comentario, claro que sí. Y bueno, algo interesante de lo que dice Byron con respecto a que casi siempre van los borrachos y glotones de la mano, es porque creo que hay una de las palabras, no sé si es la misma que se usa siempre, que se habla de la glotonería, y es que normalmente se hacían fiestas de excesos. Entonces, las fiestas de excesos, habían banquetes enormes, como el que sucede, creo que es en Esther, y en medio de esos banquetes enormes se iba a propiciar muchas veces el alcoholismo, que ahí sucede también, y vamos a ver también muchas veces la sensualidad, la perversión sexual, era parte de eso. Entonces, por eso es que casi siempre estos pecados se mencionan juntos. Era común en la cultura grecorromana y en la cultura pagana de aquel entonces. Buenos comentarios, hermanos, gracias. Vemos luego versículo 9, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. En otras palabras, si usted quiere una motivación para trabajar, aunque sufra, aunque sea difícil, la esperanza en Cristo debe ser ese motor que mueva su ministerio individualmente hablando como cristiano o como predicador. Luego dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento, es decir, tu progreso, tu avance, sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que ya vimos en el otro lado de la página, al menos de mi Biblia, que él tenía que ejercitarse, que tenía que nutrirse, que tenía que desechar cosas. Ahora vemos aquí otro conjunto de cosas. Si un ministro de Dios no es ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, si no se ocupa de la lectura, que normalmente era la lectura pública, en la antigüedad no era como hoy en día. Hace poco escuché una lección del hermano Justin Rogers. Él mencionaba en la antigüedad la lectura no era silenciosa como en nuestro caso, así que así fuera privada, iban a leer en voz alta. Era raro que alguien pasara y viera a otro nada más moviendo la boca ahí como nos pasa a nosotros. Normalmente la gente leía en voz alta, y también era común que se tomaran los textos de la palabra de Dios y se leyeran públicamente. Así que esa es la lectura que aquí se menciona. Y luego iba a haber también exhortación. ¿Qué era la exhortación? Bueno, de lo que se leyó se iba a dar una enseñanza, una predicación. Y bueno, y la enseñanza que se menciona ahí es pues esa enseñanza que se da ya sea de forma pública o privada también cuando damos estudios bíblicos, etc. Nótese que se da énfasis en el progreso del ministro. Cuando aquí dice, para que se note el aprovechamiento, un ministro no se puede quedar estancado. Una maestra de niños no se puede quedar estancada con leer el currículum y con eso doy la clase. No. Las personas que enseñan, que se dedican a cosas de la palabra de Dios, tienen que progresar, tener aprovechamiento, ir más allá de donde estaban antes. Entre tanto, demos lo mínimo y no nos demos a la tarea de estudiar, de leer, de comparar versiones de la Escritura, de ver esta palabra, cómo se usa en otros textos, de ver otras formas de yo llevar este mensaje, y nos quedamos estancados. Bueno, esa persona va saliendo de esos requisitos para poder servir a Dios. ¿Por qué? Porque no va a poder ser ejemplo en conducta, ni en palabra, ni en espíritu, porque está ahí rezagado, ni en fe, porque su fe se queda estancada, ni en pureza, porque por vago no quiere desarrollar su vida espiritual. Todo esto va de la mano. Entonces, no es que no hay requisitos para los predicadores, sí los hay. Y por favor les digo, si me ven estancado en algo de esto, o alguno de los ministros de esta congregación en el año que sea,
esté quien sea encargado de la enseñanza en el púlpito o en la clase, por favor hágale saber, hermano, hermana, me parece que usted necesita desarrollarse más, necesita mejorar esto, necesitamos progresar. La Iglesia de Cristo por muchos años fue conocida como una iglesia líder, aún entre el denominacionalismo, por conocer su doctrina, por poder defenderla y el crecimiento de los miembros. De modo que si las clases empiezan a debilitarse, adivinen quiénes más se debilitan, los miembros. Así que todas estas cosas son muy, muy necesarias. Y de hecho, el versículo 18 le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quién más, a los que te oyeren. Quien enseña tiene una responsabilidad que afecta la salvación. No es cualquier cosa. Yo sé que los abogados se ven muy interesantes en esas series de abogados. Yo sé que los doctores se ven muy interesantes en los hospitales y series de doctores. Hay profesiones que alguien dice, uy, ser ingeniero de la NASA. Pero cuando usted ve lo que hay detrás de un maestro, de una maestra, de un predicador, de alguien que enseña, eso tiene un impacto que trasciende más allá de lo que pueda llegar cualquier cohete de la NASA, porque nos lleva al cielo donde nuestro Dios mora. Así que bien, ese es el capítulo 4. Vamos a pasar al 5 ahora. Dice así, vamos a ver que en el capítulo 5 inicia hablando en los versículos del 1 al 2 acerca de cómo se debe exhortar a los demás. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanas, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. En otras palabras, al momento de exhortar, al momento de venir y reprender, tiene que hacerse con respeto. No es solamente decir, usted está mal, usted aquí, usted... Hay que hacerlo con amor, como cristianos. Cuando pasamos ahora de los versículos 3 al 16, vamos a ver, y usted lo puede leer en su casa, vamos a ver que se dan una serie de instrucciones con respecto a cómo se debe de entregar la benevolencia en las iglesias, especialmente aquellas personas que son viudas. Cuando nosotros vemos acá, nos damos cuenta que se habla de cuáles son las viudas. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos, es decir, a tener cuidado para ella. Usted es nieto, usted es un hijo de alguna viuda, bueno, aquí le va, tiene que tener cuidado de esa persona. Y dice acá, alguien que me ayude, versículo 5, dice, mas la viuda, versículo 4, no me engañen, dice, a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Un requisito más para los hijos, entonces. Cuide a sus padres, hónrelos, pero no solo en palabras, no solo en ayuda. Si tienen necesidades, bueno, aquí lo que está diciendo Pablo es, tienen que encargarse los hijos y los nietos. Seguimos leyendo ahora sí el 5. Dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y diligente en súplicas y oraciones, ¿cuándo? Noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Así que vemos también que hay un estándar para las viudas. Si hay viudas, esas viudas tienen que estar ocupadas sirviendo de noche, de día, trabajando para el Señor. No es que ya enviudé y se me acabó la vida, ya no tengo nada que hacer. Aquí dice que tiene que servir al Señor. Luego habla de las que se entregan a los placeres, viviendo está muerta. ¿Por qué? Porque su parte espiritual muere, claro, se aparta de Dios. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. ¿Quiénes? Las viudas. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente, o no, más bien esto puede ser
para la familia. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, si alguien tiene hijos, si tiene nietos y lo dejan en el abandono y lo cuidan, es peor que a los que ni siquiera tienen a Cristo. Los cristianos no podemos dejar desatendidos a nuestras viudas ni a nuestros padres. No podemos simplemente decir, es cosa de ellos. Claro, ellas tienen que estar trabajando para el Señor, ser ejemplares, pero nosotros no podemos ser como los incrédulos. Dice, sea puesta en la lista. ¿Cuál lista? La de la benevolencia. Solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un marido, sería una traducción más correcta, pero dice de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Cuál es el punto? Lo que esta anciana estuvo haciendo todo el tiempo en su vida, ahora que tiene más de 60, ahora que está desprotegida, ahora que ocupa dinero y ocupa benevolencia, todo eso que hizo antes, Dios no lo pasa por alto. Estuvo lavando los pies de los santos, estuvo sirviendo y ya no puede. Bueno, póngalan en la lista. Que la iglesia se encargue. Pero nótese que no se trata de nada más dar benevolencia ahí a manos abiertas, porque ahorita vamos a ver un ejemplo. Sigue diciendo, versículo 10, ya lo leímos, ¿sí? 11. Pero las viudas más jóvenes dicen, no admitas, porque cuando son impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Es decir, muchas veces las viudas más jóvenes entran en inmoralidades, en cuestiones pecaminosas, que por estar de mantenidas van a terminar cayendo en pecados que las condenan. Entonces mejor ni las ponga en la lista. Y ahí explica, porque luego dice, versículo 13, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que, ¿qué? De lo que no debieran. Hay cosas de las que ni hay que hablar. ¿Pasa esto? Claro que sí. Y no solamente las viudas jóvenes que se tienen que cuidar de eso, sino todos nosotros. Aquí vemos que a Dios no le agrada. Luego dice, versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos, gobiernen bien su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para todas las que en verdad son viudas. Entonces vemos acá en todo esto principios de cómo se debe de atender a las viudas. Las que son más jóvenes no deben de ser una carga permanente para la iglesia. Las que son más de 60 tuvieron una vida ejemplar, no tienen hijos, no tienen nietos, métalas ahí, porque todo su trabajo a lo largo de su vida debe de ser honrada. Ahora vamos a ver que del versículo 17 al versículo 22 se habla de los ancianos. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble ¿qué? Doble honor. ¿Qué es eso? ¿Que les vamos a dar más respeto? No. Honor arriba se trataba de ¿qué? Con las viudas, de sustento económico. Así que si tenemos ancianos que lideran la iglesia y además enseñan, debe de pagarse más. Ellos son merecedores de ese pago. Y Andrés, ¿cómo sabe que se está hablando de dinero? Bueno, ve el versículo siguiente, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. En otras palabras, el que trabaja debe recibir salario. Es anciano, además es predicador o enseña en la iglesia, necesita de sustento económico. Doble honor para él. Está trabajando. Es que la iglesia no puede querer todo de gratis. Los que enseñan merecen su salario, en especial si son ancianos y están ejecutando las dos funciones. Sigue diciendo, contra un anciano, ahora vienen cosas disciplinarias, dice,
Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, no impongas con ligerencia las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. ¿Qué le dice? Consérvate puro. Aquí Pablo está dando principios muy importantes con respecto a la disciplina, no solamente con respecto a los ancianos, sino con todos los demás también. Él habla acá de no tener prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Cuando uno ya tiene una respuesta a un caso sin haber escuchado la argumentación, eso no está bien en la disciplina. Pero tampoco podemos tener parcialidad donde yo venga y tengo este conflicto entre Paco y Lola, y yo digo, yo voy con Lola porque es mujer, o voy con Paco porque es mi amigo. La disciplina se debe de hacer de una manera santa. Debe de hacerse con el fin de la restauración de aquel que está pecando. Y vemos que los ancianos no es que nada más se les reprende, no, tienen que haber testigos. Hay un proceso que Dios ha establecido para la disciplina. Y podemos ver que cuando dice acá no imponga las manos con ligereza ninguno, es básicamente no le dé trabajos, no encomiende a cualquiera, no apruebe a cualquier persona como si nada. Manténgase puro. Evite meterse en pecados de otros. Donde alguien viene, le cuenta un chisme, se queda oyendo usted y ya lo endulzó eso. No, eso está mal. Donde una persona viene y quiere coaccionar en medio de una cuestión disciplinaria para que se vuelque a favor del otro, que es el amigo. No, en esos pecados no se meta. Quien está ejerciendo la disciplina no está para pecar también, está para ver esto y buscar una solución de la mano de Dios. Por eso dice mantenerse puro. Cuando eso no se hace, caemos también en pecado. Luego el versículo 23 es muy interesante porque muchos no entienden qué hace ahí en medio de este tema. Ana Priscila. En ese versículo que habla justamente de que no participemos en pecados ajenos, que es bueno cuidarnos porque a veces tal vez hay personas con las que convivimos, en mi caso, por ejemplo, de trabajo, y tal vez nosotros no estamos tomando licor con ellos, porque, no sé, se da una actividad y yo digo, no, pero yo no tomo licor, sí, pero ellos sí están en una pura borrachera, entonces creo que hay que tener cuidado a veces, y me incluyo, digamos, todos cuando estamos con personas fuera y hasta adentro, que nos hacen caer con comentarios o cosas que no son correctas. Claro, no podemos validar cualquier pecado. De hecho, Romanos 1:32 habla de aquellos que no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, aprobar un pecado de otro es involucrarse en ese pecado ajeno. Creo que es Romanos 1:32 dije. Uh-huh. Vemos sí. El principio dice debemos hacia los demás, refiriéndose totalmente. Cuando habla aquí el anciano no está hablando de ya como de anciano al adulto mayor. Muy claro dice, al anciano, digo, todo joven. Versículo 17 dice, los ancianos que gobiernan bien. Esa frase de gobiernan bien, cuando aquí dice los ancianos que gobiernan bien, se está refiriendo al liderazgo bíblico. Se refiere a aquellos que ocupan la posición de obispos o pastores. Ahora, claramente, cualquier trabajo que se haga en la congregación, si ese trabajo se hace, ha de ser remunerado, el mismo principio aplica. Y claramente, si es un anciano de edad que comete algún pecado, de igual manera, se recomienda seguir el proceso bíblico pertinente. Así que definitivamente los ancianos que están aquí en cuestión son los del gobierno bíblico, pero también esto viene a aplicar a los ancianos de edad. Claro que sí. Y también para evitar esto, nunca esto se lo hagan en ninguna. Porque a un anciano no hay muchas acusaciones, no conoce. Ya los que persisten en pecar, delante de todos
o para que los demás también. Ujú. O sea, un anciano hay que pasarlo adelante, pero delante de toda la congregación. Claro. Eso es lo que están Es el mismo principio de Mateo 18, recuerda, vaya y hable con él, si no traiga 2 o 3 testigos, si no, bueno, preséntelo a la iglesia. Es el mismo principio y Pablo se lo está retomando a Timoteo acá. Entonces, una persona persiste en pecado, bueno, debe ser traído a la iglesia, ¿sí? Tiene razón, muchas veces no se llega ahí o porque la persona se arrepiente o porque la persona se fue y no hubo cómo traerla al frente. Lamentablemente así ataca el pecado. Sí. Claro, por eso el mejor consejo es, antes de tener que pasar al frente de todos, arrepentirse, ser humilde, ¿verdad? Doblarse delante de Dios. Pero también hay congregaciones que utilizan el pasar al frente a las personas cuando ya la persona se ha arrepentido. Claro, si es un pecado público, que diría todas las personas de la congregación, debiera hacerse así, para cortar chismes, para cortar situaciones. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Muy bien, versículo 23. Dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Algunos dicen, ¿por qué metió esto aquí en medio de lo que es las reprensiones? Bueno, algunos dicen, bueno, es que seguro está haciendo una comparación ahí entre mantenerse puro y también la sanidad del cuerpo. Otros dicen, simplemente Pablo se acordó que su amigo estaba enfermo y ahí metió ese consejo antes que quedara por fuera. No sé, ¿verdad? No estuvimos ahí con Pablo. El Espíritu Santo dijo, aquí va esto, y él le dio ese consejo. ¿Cuál es el principio? Número 1, recuerde, la palabra vino es una palabra que es muy ambigua en textos bíblicos, ya que la palabra vino puede referirse al fruto, al jugo de la vid, como a vino fermentado. Algunos dicen era vino fermentado porque el alcohol del vino viene y purifica el agua. No lo sé, el texto no lo dice, no lo podemos afirmar. Pero lo que sí sé es que si Timoteo tenía problemas estomacales y el agua de aquellas zonas y de aquel tiempo normalmente estaba más contaminada que la que hoy tomamos con tratamientos de plantas y todo eso de agua, claramente al haber menos agua y al haber más vino, el consumo de agua contaminada iba a reducir y el estómago de Timoteo iba a estar mejor. Así que, pues es una particularidad. Sí hay muchas cosas curativas del jugo de uvas, que no necesariamente tiene que ser fermentado para que tenga esas cualidades curativas, así que me inclino más a que era un jugo de uvas sin fermentar. Pero aquí lo interesante es, el cuidado del cuerpo sigue siendo un principio. Ya habló del alimento, del ejercicio, y aquí toma un momento en un versículo y le dice a Timoteo, cuídese el estómago. Y bueno, quizás eso nos aplique también para aquellos que nos toca decir, hermano, vaya a la cita médica, revísese. Usted necesita verse eso, no lo deje pasar, ponga atención. Andrés, hágase exámenes. Es necesario, es necesario. ¿Por qué? Porque mientras más cuidemos el cuerpo, más podemos servir a Dios. Finalmente, versículos 24 y 25, y le damos 2 minutos a Steven. Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan al juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Así que vemos, después de que se habló de la disciplina, de mantenerse puro, de ser imparcial, viene Pablo y le dice, ¿sabe qué, Timoteo? Hay cosas que tarde o temprano van a salir a la luz. Las cosas buenas se saben. Algunas cosas malas se saben a tiempo y otras van a salir después. Pero ¿cuál es la idea?
Con Dios ningún pecado va a quedar impune. Él sabe si alguien hizo o no hizo, si mintió o no mintió. Él sabe si alguien robó o no robó. Él sabe si alguien le fue o no le fue infiel a su esposa. Las cosas van a salir a la luz, es el principio que está aquí. Las cosas buenas, pero también las cosas malas. Y tarde o temprano, o en el juicio delante de Dios, esto va a surgir. Ahora sí, Steve. No, estoy viendo el tema de la disciplina que habló Estela. Capítulo 5, en el versículo 1 y 2, se expresa que es cómo se exhorta a ancianos, ¿verdad? Para la reflexión, ¿verdad? Y ahí habla de las edades, un anciano como padre, un anciano como mamá, y habla de edad, para un anciano de oficio, y tal edad, vale, el trato, padre como padre. Claro, claro. No, no, exacto, exacto. No, no es que porque no sean obispo o pastor o anciano en el oficio, se le vaya a tratar sin amor. Es decir, si es anciano, como dice Steven, muy buen comentario, si es anciano, como un padre, sea anciano de edad o sea anciano de oficio. En ambos casos, o en cualquier caso, sea joven o no sea joven, nótese que la idea siempre es que esto se haga con amor. La disciplina no es para destruir, hermanos. Y a veces destruimos a la persona antes de la disciplina también. Por eso hay que ejercitarnos para la piedad, para tener el corazón de Jesús a la hora de hacer procesos disciplinarios también. Muy bien, hemos abarcado entonces capítulo 4 y capítulo 5 de primera carta a Timoteo. La esperanza es la próxima lección, terminar el capítulo 6 y avanzar hacia la segunda carta también. Así que oremos a Dios para que estos estudios sigan siendo de provecho. Vamos a terminar acá. Muchas gracias por su asistencia, por su tiempo, por sus comentarios. Fueron muy buenos. Así que Dios les bendiga. De mi parte, me siento contento de haber estado acá y terminamos al minuto 57.